Tu mamá ya no encaja con la marca. Esas palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo en mantequilla tibia, dichas por mi propia nuera, sobre mí. La mujer que lo había dado todo por esta familia. Nunca imaginé que mi propio hijo permitiría que alguien me borrara de mi propia cocina. Hoy, voy a contarles algo que nunca creí que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Karen Ellis, y a los 66 años, pensé que había aprendido todas las lecciones de la vida. Vivo en Guadalajara, Jalisco, donde el calor del verano hornea las banquetas y el olor a tortillas frescas llena el aire en cada esquina. Durante 38 años, usé el mismo delantal azul descolorido, el que tenía pequeñas marcas de quemaduras por años de estar parada sobre los comales calientes, preparando tamales antes de que amaneciera en la Avenida Juárez. Todas las mañanas a las 4:30, me deslizaba de la cama silenciosamente, cuidando de no despertar la memoria de mi difunto esposo, que aún parecía rondar en nuestro pequeño departamento encima de lo que solía ser nuestro restaurante. Me envolvía el cabello canoso en la misma red que había usado durante décadas. Prendía la pequeña cruz de plata de mi abuela a la cinta del delantal y comenzaba a preparar masa con manos que conocían la receta de memoria, no de ningún libro de cocina, sino de generaciones de mujeres que habían transmitido su amor a través de la harina de maíz y la paciencia. El restaurante no era gran cosa por fuera. Pintura descascarada en las paredes de adobe, un letrero pintado a mano que decía Cocina Familiar Ellis, en letras que yo misma había cepillado cuidadosamente hace 20 años, pero por dentro estaba lleno de la calidez que solo proviene de alimentar a la gente con amor genuino. Los clientes habituales sabían guardar espacio para mi pastel de elote, y los domingos después de misa, las familias hacían fila para mi famoso mole, que tardaba 3 días en prepararse correctamente. Crié a mi hijo Jacob ahí, en esa cocina, enseñándole a doblar tamales mientras hacía su tarea en la mesa de preparación. Cuando su padre falleció de cáncer hace 8 años, no cerré el restaurante. No podía. Este lugar era nuestro legado, nuestra historia de amor escrita en recetas y servida en pesados platos de cerámica que habían sido testigos de miles de celebraciones familiares. Jacob creció y se casó con Vanessa, una mujer sofisticada de Ciudad de México, con uñas perfectamente cuidadas e ideas de negocios que parecían brillar como su anillo de compromiso de diamantes. Al principio me llené de alegría. Mi hijo había encontrado el amor, y la recibí en nuestra familia con los brazos abiertos y porciones extra de todo lo que decía disfrutar. «Mamá, queremos ayudar a expandir el negocio», me dijo Jacob un martes por la noche mientras limpiaba la parrilla. «Vanessa tiene unas ideas increíbles sobre la marca y el marketing. ¿Cree que realmente podríamos llevar esto al siguiente nivel?» Recuerdo sentir un orgullo inmenso inflarse en mi pecho. Mi muchacho, queriendo continuar con la tradición familiar, queriendo honrar lo que su padre y yo habíamos construido con nuestras propias manos y corazones. Cuando pidió poner el restaurante oficialmente a su nombre para efectos fiscales y para asegurar préstamos comerciales, firmé esos papeles sin dudarlo. «Lo construí para ti, mijo», le dije, usando el mismo cariño que le susurraba cuando tenía pesadillas de niño. Pero esa conversación del martes por la noche fue hace 3 meses. 3 meses que ahora se sienten como 3 vidas. Los cambios comenzaron pequeños. Vanessa sugirió que modernizáramos el menú, reemplazando las tarjetas de recetas escritas a mano de mi abuela con hojas laminadas que enumeraban los ingredientes que había investigado en línea. Contrató a un diseñador gráfico para crear un nuevo logotipo. Elegante, minimalista, nada parecido al cálido escudo familiar que yo había pintado a mano. «Necesitamos una imagen fresca, Karen», decía, siempre usando mi nombre de pila en lugar de mamá como solía hacer. Esto ya no son los años 90. Trajo personal nuevo, jóvenes meseros que no sabían que la señora Rodríguez prefería cilantro extra en su pozole, o que la familia Martínez siempre pedía 3 tortillas extra porque el hijo menor estaba en un estirón.
Estos nuevos empleados me ignoraban cuando intentaba explicar los pequeños detalles que hacían que nuestros clientes se sintieran como familia en lugar de simples transacciones. Luego llegó la mañana que lo cambió todo. Estaba en mi lugar habitual, doblando servilletas mientras la prisa del desayuno disminuía, cuando escuché la voz de Vanessa que llegaba a través de las delgadas paredes de la oficina. Estaba al teléfono, con un tono profesional y frío. Necesitamos hacer algunos cambios de personal, estaba diciendo. La mujer mayor en la cocina no encaja con nuestra nueva dirección de marca. El restaurante necesita una cara más joven y moderna si queremos atraer a la demografía que estamos apuntando. Mis manos dejaron de doblar. La servilleta se arrugó entre mis dedos cuando las palabras me golpearon como un golpe físico. La mujer mayor estaba hablando de mí, de la mujer que había puesto su alma en cada comida, que se había quedado despierta toda la noche cuando Jacob estaba enfermo de bebé, trabajando turnos dobles para pagar sus medicinas. Acerqué mi oído a la puerta, mi corazón martillando contra mis costillas. Sé que es familia, continuó Vanessa, pero los sentimientos no pagan las facturas. Podemos mantenerla para el trabajo de preparación en la parte trasera donde los clientes no puedan verla. Pero honestamente, Jacob, tu madre se está convirtiendo en un pasivo. Sus métodos de cocina anticuados nos están frenando, y francamente, hace que el lugar parezca anticuado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo, mi precioso muchacho a quien había mecido para dormir, a quien había animado en cada partido de fútbol, con quien había trabajado 3 trabajos para que fuera a la escuela de negocios, no dijo nada. Ni una palabra en mi defensa. Tienes razón, susurró finalmente, tan silenciosamente que casi no lo escucho. Ya veremos cómo lo manejamos. Me tambaleé hacia atrás desde la puerta, mi mano volando hacia la cruz de plata en mi garganta. La misma cruz que mi abuela me había dado cuando me casé con el padre de Jacob. La misma cruz que tocaba cada vez que rezaba por la felicidad y la prosperidad de mi familia. Las servilletas se esparcieron por el suelo como hojas caídas, y sentí que algo dentro de mi pecho se abría de golpe. Esa noche, me arrodillé junto a mi cama como lo había hecho todas las noches durante 66 años, mis rodillas artríticas presionando contra la alfombra desgastada. Pero por primera vez en mi vida, las palabras no salieron. Sostuve mi rosario, sintiendo cada superficie lisa entre mis dedos temblorosos, pero mis oraciones se sentían como si estuvieran golpeando el techo y cayendo sobre mis hombros como piedras. Jesús, susurré en la oscuridad, por favor, muéstrame qué he hecho mal. Muéstrame cómo arreglar esta familia que se está desmoronando. Pero el silencio se sintió absoluto, como si incluso el cielo le hubiera dado la espalda a la mujer mayor, que ya no encajaba con la marca. A la mañana siguiente, después de escuchar esas palabras devastadoras, me desperté antes de que sonara mi alarma como siempre. Pero esta vez mi almohada estaba húmeda con lágrimas que no recordaba haber derramado. Mi reflejo en el espejo del baño mostraba a una mujer que apenas reconocía, ojerosa, envejecida de la noche a la mañana por el peso de la traición. Toqué la cruz de plata en mi garganta y susurré, «Dame fuerzas, Señor», antes de comenzar otro día en la cocina que lentamente me estaban arrebatando. Mientras preparaba la masa de la mañana, mis manos se movían a través de los movimientos familiares, mientras mi mente vagaba por todos los sacrificios que había hecho por esta familia. Sacrificios que, al parecer, ahora no significaban nada. Recordé cuando Jacob tenía 7 años y contrajo pulmonía. Las facturas médicas eran aplastantes. El trabajo de construcción de mi esposo proporcionaba un seguro básico, pero no lo suficiente para cubrir las visitas al especialista y los medicamentos recetados que nuestro muchacho necesitaba. Sin dudarlo, vendí el anillo de bodas de mi abuela, lo único valioso que tenía, para pagar su tratamiento. Nunca le conté a Jacob sobre ese anillo. Nunca le dije que mientras él se recuperaba, trabajé 17 horas al día en el restaurante y acepté trabajos de catering los fines de semana, sobreviviendo con 3 horas de sueño y oraciones interminables. «Por favor, Dios», solía susurrar mientras revolvía el pozole a las 2 de la mañana. «No me dejes perderlo. Te daré cualquier cosa, todo. Solo deja vivir a mi muchacho». Y Dios me escuchó. Jacob se recuperó por completo,
Se hizo fuerte. Fue a la universidad con una beca que yo le ayudé a investigar y solicitar durante esas mismas noches de insomnio. Cuando se graduó con su título en Administración de Empresas, le organicé una fiesta en el restaurante que me costó 3 meses de ahorros. Invité a todos, sus amigos, nuestros clientes, gente de la iglesia que lo había visto crecer. Hice su mole poblano favorito desde cero, pasando 2 días preparándolo porque quería que todo fuera perfecto para la celebración de mi muchacho. Esa noche, viéndolo reír con sus amigos, sentí una profunda gratitud a Dios por permitirme ver ese momento. Gracias, Jesús. Oré en silencio, mientras limpiaba mucho después de la medianoche, por permitirme darle todo lo que necesitaba para tener éxito. Pero ahora, parada en la misma cocina donde había celebrado sus logros, me preguntaba si mi amor se había convertido de alguna manera en una carga para él. Los recuerdos continuaron inundándome mientras trabajaba. Cuando Jacob llevó por primera vez a Vanessa a casa para conocerme, estaba muy nerviosa. Pasé 3 días limpiando el departamento sobre el restaurante. Compré cortinas nuevas con dinero que realmente no podía gastar y preparé un festín que podría haber alimentado a 20 personas. Quería que ella viera que podríamos no ser ricos, pero éramos ricos en amor y tradición. Señora Ellis, había dicho Vanessa esa primera noche, picando delicadamente las enchiladas que había hecho con sumo cuidado. Todo esto es tan auténtico. Jacob me ha hablado mucho sobre las recetas de su familia. Me llené de orgullo, confundiendo su cortés distancia con timidez. Durante los meses siguientes, intenté todo para que se sintiera bienvenida. Le enseñé a hacer los tamales de mi abuela, guiando pacientemente sus manos a través del proceso de extender la masa y doblar las hojas de maíz. Cuando se quejó de que el trabajo era demasiado sucio, me reí y le conté sobre cómo mi abuela solía decir que las mejores cocineras siempre tenían un poco de masa debajo de las uñas. Cuando se comprometieron, le di a Vanessa mi propio anillo de compromiso, una simple argolla de oro con un pequeño diamante que mi esposo había ahorrado durante meses para comprar. Esto pertenecía a la abuela de Jacob, le dije, deslizándolo en su dedo. Ella hubiera querido que lo tuvieras. Vanessa lo aceptó con agrado, pero noté que solo lo usaba en las reuniones familiares, prefiriendo el anillo más caro que Jacob le había comprado. Durante la planificación de su boda, contribuí con cada dólar que pude ahorrar. Pagué las flores, el pastel y las decoraciones del lugar. Cuando Vanessa mencionó querer una luna de miel en un destino, pero preocuparse por el costo, silenciosamente saqué un pequeño préstamo contra el restaurante para darles el dinero como un regalo de bodas. Pasaron 2 semanas en Hawái, mientras yo trabajaba turnos dobles para hacer los pagos del préstamo. Dios, oré cada noche durante su luna de miel. Bendice su matrimonio. Ayúdales a construir algo hermoso juntos. Ahora me di cuenta de que lo que habían construido era un plan para borrarme de la foto. A medida que avanzaba la mañana y los clientes comenzaron a llegar para el desayuno, observé a Jacob y Vanessa trabajar juntos con una eficiencia que me excluía por completo. Habían desarrollado su propio sistema, su propio lenguaje de miradas y gestos que me hacían sentir como una extraña en mi propia cocina. Cuando la señora González, una de nuestras clientas más antiguas, me pidió específicamente que preparara el almuerzo conmemorativo de su esposo, Vanessa la interceptó. Karen está ocupada con el trabajo de preparación, le dijo a la señora González con suavidad. Me encargaré de todas las solicitudes especiales a partir de ahora. Estoy segura de que encontrará nuestro servicio igual de bueno. La señora González parecía confundida y un poco dolida. Había estado viniendo a nuestro restaurante durante 15 años, desde que su familia se mudó a Guadalajara. Había cocinado para la quinceañera de su hija, la fiesta de graduación de su hijo y otras innumerables celebraciones. Cuando a su esposo le diagnosticaron cáncer, había preparado caldos especiales y alimentos blandos que podía mantener durante la quimioterapia, nunca cobrándole un centavo por el cuidado adicional que requerían esas comidas. Pero quería hablar con Karen sobre los platos favoritos de Miguel, dijo la señora González, con la voz incierta. Ella sabe exactamente cómo le gustaba su mole. Tengo todas las recetas ahora.
respondió Vanessa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo será perfecto, lo prometo. Quise dar un paso adelante, para asegurar a la señora González que yo personalmente me encargaría del almuerzo conmemorativo de su esposo. Pero Jacob me miró y negó con la cabeza ligeramente. El mensaje era claro: quédate en tu lugar. Esa tarde, cuando terminó la hora del almuerzo y la cocina estuvo en silencio, me encontré sola con mis pensamientos y mi creciente desesperación. Saqué mi Biblia gastada, la misma que mi madre me había dado cuando me confirmaron a los 16 años, y abrí el Salmo 27, mi pasaje favorito en tiempos difíciles. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Leí en voz alta, mi voz apenas un susurro. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero por primera vez en mi vida, esas palabras se sintieron vacías. Tenía miedo. Miedo de perder todo por lo que había trabajado. Miedo de ser olvidada por el hijo que había criado con tanto amor. Miedo de que tal vez Dios no estuviera escuchando las oraciones de una anciana que había sobrevivido a su utilidad. Recordé todas las veces que había orado por otros en esta misma cocina. Cuando la joven María de la iglesia perdió su trabajo, oré mientras preparaba comida para llevar a su familia. Cuando el bebé Ramírez nació prematuro, encendí velas y dije novenas mientras amasaba pan para llevar al hospital. Siempre había creído que Dios trabajaba a través de mis manos, que cada comida que preparaba era un pequeño acto de amor que Él usaba para bendecir a los demás. ¿Estoy siendo probada o simplemente olvidada? Le susurré a la cocina vacía, la pregunta flotando en el aire como el persistente olor a comino y cilantro. Esa noche, mientras subía las escaleras de mi departamento, con las rodillas adoloridas por otro día de pie, escuché a Jacob y Vanessa hablando en voz baja abajo. No pude entender todas las palabras, pero capté fragmentos. Período de transición. Nueva dirección. Conversación difícil. Me senté en el borde de mi cama, sosteniendo la pequeña foto enmarcada de la primera comunión de Jacob. Tenía 8 años en la foto, desdentado y sonriendo, usando el traje blanco que había ahorrado meses para comprar. Ese día me había sentido muy orgullosa, viéndolo recibir la Eucaristía por primera vez, sabiendo que lo había criado en la fe a pesar de todas nuestras dificultades. Jesús, oré, presionando la foto contra mi pecho. No entiendo por qué está pasando esto. He tratado de vivir según tu palabra. He tratado de amarlos como tú nos amas, incondicionalmente, sacrificialmente, pero me siento tan perdida, tan olvidada. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y amargas, cayendo sobre el vidrio que protegía la inocente sonrisa de mi hijo. Lloré por todos los años de sacrificio que parecían no significar nada, por el amor que de alguna manera se había convertido en una carga, por la fe que sentía sacudida hasta sus cimientos. Fuera de mi ventana, el letrero de neón del restaurante parpadeaba contra la oscuridad, Cocina Familiar Ellis. Y me pregunté cuánto tiempo más permanecería ese nombre antes de que también fuera borrado y reemplazado con algo más moderno, más comercializable, más adecuado para su marca. Me quedé dormida esa noche aferrada a mi rosario, pero incluso las oraciones familiares se sentían como palabras pronunciadas en un pozo vacío, resonando sin respuesta del Dios al que había servido fielmente durante 66 años. Pasaron 3 semanas después de esa conversación escuchada, y cada día trajo nuevas humillaciones tan sutiles que cualquiera que estuviera observando podría haberlas pasado por alto. Pero sentí cada una como cortes de papel en mi alma. Comenzó con mi horario. Durante 38 años, había abierto el restaurante a las 5:30 de la mañana, abriendo las puertas con llaves que se habían desgastado en mi palma. Pero de repente, Vanessa apareció una mañana a las 5:15, ya adentro, preparando café, las estaciones de preparación organizadas de acuerdo con su nuevo sistema. «Ay, Karen», dijo sin levantar la vista de su portapapeles. «Hemos ajustado la rutina de apertura. Jacob y yo nos encargaremos de la preparación de la mañana a partir de ahora. Puedes venir a las 7 para la preparación del desayuno». 7 en punto.
2 horas y media más tarde de lo que había estado llegando durante casi 4 décadas. 2 horas y media de otra persona determinando cómo debía prepararse mi cocina, qué debía hacerse primero, qué ingredientes priorizar. Me quedé allí con mi abrigo puesto, las llaves colgando inútilmente de mis dedos, sintiéndome como una extraña tratando de entrar en mi propia casa. Pero la masa necesita tiempo para reposar adecuadamente, dije en voz baja, y los frijoles tienen que remojarse durante la noche. Yo siempre... Ya lo tenemos controlado, interrumpió Vanessa, finalmente levantando la vista con esa sonrisa cortés que se había vuelto tan familiar como dolorosa. Estamos implementando algunas mejoras de eficiencia. Control de calidad, ¿sabes? Control de calidad. Como si la comida que había estado preparando durante décadas fuera de alguna manera de mala calidad. Como si los clientes que habían estado viniendo aquí durante años, trayendo a sus hijos y nietos, se hubieran estado conformando con comidas mediocres todo este tiempo. A la semana siguiente, llegué a mi nueva hora para encontrar que los ganchos de mi delantal habían sido movidos a la esquina trasera, cerca del área de lavado de platos. Mis cuchillos especiales, los que había acumulado a lo largo de los años, cada uno elegido para un propósito específico, habían sido reubicados en un cajón marcado equipo diverso. Incluso mi taza de café, una simple taza de cerámica con la mejor mamá del mundo, pintado en letras descoloridas que Jacob me había dado para el Día de las Madres hace años, había sido relegada a la sala de descanso de los empleados en lugar de su lugar habitual cerca de la cafetera. Pequeñas cosas, pequeños ajustes que cualquier otra persona podría haber descartado como una simple reorganización. Pero cada cambio susurraba el mismo mensaje. Ya no perteneces aquí. El corte más cruel llegó un martes por la mañana cuando la señora Delgado llegó con su nieta Sofía. La señora Delgado había estado luchando contra la diabetes durante 3 años, y yo había desarrollado una receta especial para ella. Versiones bajas en sodio y reducidas en azúcar de sus platos favoritos que aún conservaban todo el sabor y el amor de los originales. Sofía, que tenía 8 años, siempre pedía mi pastel de elote, y yo le colaba un trozo extra en un recipiente para que se lo llevara a casa. ¿Está Karen aquí?, preguntó la nueva anfitriona, una chica de 20 y tantos años con dientes perfectamente rectos y una sonrisa que parecía practicada frente a los espejos. Normalmente prepara mi pedido especial. Lo siento, pero el personal de nuestra cocina ya no acepta peticiones individuales, respondió la anfitriona, consultando su tableta. Pero nuestro chef puede adaptarse a las restricciones dietéticas si me dice lo que necesita. Nuestra chef. Vanessa ahora era nuestra chef, mientras que yo, la mujer que había creado cada receta en este lugar, me había convertido en personal de cocina invisible. Observé desde la estación de preparación cómo la cara de la señora Delgado se ensombrecía con confusión y decepción. Sofía tiró de la manga de su abuela, preguntando en español por qué no estaban sentadas en su mesa habitual, por qué la abuela Karen no venía a saludar como siempre lo hacía. «Está bien, mija», le susurró la señora Delgado a su nieta, pero pude ver el dolor en sus ojos mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana, en lugar de la cabina de la esquina, donde solía detenerme para charlar sobre los proyectos escolares de Sofía y el jardín de la señora Delgado. Quería ir hacia ellas, para explicar que todavía estaba aquí. Todavía podía preparar sus comidas especiales, con el mismo cuidado que siempre había tenido. Pero Jacob apareció a mi lado. «Mamá, necesitas concentrarte en el trabajo de preparación», dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. «Deja que el personal del frente se encargue de los clientes». El personal del frente. Como si no hubiera sido el corazón y el alma tanto del frente como de la parte de atrás de la casa durante décadas. Como si no hubiera conocido los nombres de estos clientes, sus platos favoritos, las historias de sus familias, sus luchas y celebraciones. Esa noche, asistí a mi estudio bíblico semanal en la Iglesia Católica de Santa María, donde había sido miembro durante 42 años. Por lo general, estas reuniones me brindaban consuelo, una oportunidad para discutir las Escrituras con otras mujeres de fe, para compartir peticiones de oración y encontrar fortaleza en la comunidad.
pero incluso allí sentí el creciente peso de mi aislamiento. ¿Cómo va el restaurante, Karen?, preguntó Patricia Morales, a cuya boda de su hija había atendido hace 2 años. Mi amiga Linda dijo que pasó la semana pasada, pero no te vio. Está cambiando, dije con cuidado, sin querer cargar a estas buenas mujeres con los problemas de mi familia. Jacob y su esposa están asumiendo más responsabilidades. Eso es maravilloso, dijo Margaret Chen, que había estado en mi grupo de estudio bíblico durante 15 años. Debes estar muy orgullosa de verlo continuar con el tradición familiar. Asentí y sonreí, pero por dentro me sentí vacía. ¿Cómo podía explicar que la tradición familiar estaba siendo desmantelada sistemáticamente? ¿Cómo podía decirles a estas mujeres que me veían como una empresaria exitosa y una madre dedicada, que mi propio hijo estaba permitiendo que su esposa me borrara de la misma vida que había construido con mis propias manos? Recemos por nuestras familias esta noche, sugirió nuestra líder del grupo, la hermana María, una monja amable de 70 y tantos años que había guiado nuestras discusiones durante años. Por la sabiduría para apoyar a nuestros hijos, mientras también mantenemos nuestra propia dignidad y propósito. Mientras nos uníamos de la mano en nuestro círculo de oración, sentí el consuelo familiar de la comunidad de fe que me rodeaba. Pero cuando llegó el momento de expresar nuestras peticiones de oración individuales, no pude obligarme a decir la verdad que me estaba carcomiendo el corazón. Por favor, oren por las transiciones, dije finalmente. Por la sabiduría para saber cuándo dar un paso atrás y cuándo mantenerse firme. Después de la reunión, mientras conducía a casa por las calles familiares de Guadalajara, pasé por el restaurante y vi las luces aún encendidas en la oficina. Jacob y Vanessa estaban trabajando hasta tarde de nuevo, probablemente planeando más cambios, más mejoras, más formas de modernizar y optimizar lo que veían como una operación obsoleta. Me estacioné en el callejón detrás del edificio y me senté en mi auto, observando el cálido resplandor de la ventana de la oficina. A través del vidrio, pude verlos inclinados sobre papeles extendidos sobre el escritorio. Mi escritorio, donde había pagado facturas y planificado menús y me había preocupado por las finanzas durante décadas. Parecían cualquier pareja joven construyendo su futuro juntos. Y por un momento sentí un atisbo del orgullo que solía sentir al ver a Jacob trabajar. Pero luego Vanessa se rió de algo, y el sonido llegó a través del aire de la noche con una alegría casual que me recordó cuán completamente había sido excluida de sus planes, sus sueños, su versión del negocio familiar. Pensé en entrar, en tocar la puerta de la oficina y pedir ver en qué estaban trabajando. Todavía era, técnicamente, parte de este negocio. Mi nombre todavía estaba en algunos de los viejos documentos, incluso si estaba siendo sistemáticamente eliminado de todo lo demás. En cambio, conduje a casa a mi departamento vacío y me preparé una taza de té con miel, como solía prepararlo mi madre cuando era niña, y me sentía triste. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, mirando las fotografías enmarcadas que cubrían la superficie. Fotos de Jacob en cada etapa de su vida, reuniones familiares en el restaurante, momentos de alegría y celebración que ahora parecían artefactos de la existencia de otra persona. Mi Biblia estaba abierta junto a mi taza de té, abierta en el libro de Job. Lo había estado leyendo todas las noches, buscando entender por qué las personas fieles a veces sufren, por qué Dios permite que los justos sean probados más allá de su aparente capacidad de soportar. Aunque me mate, en Él esperaré, leí en voz alta a mi cocina vacía, pero las palabras se sintieron extrañas en mi boca, como un idioma que todavía estaba aprendiendo a hablar. Tomé mi teléfono para llamar a Jacob, con mi dedo sobre su información de contacto. Solíamos hablar todos los días, compartiendo pequeños detalles sobre el restaurante, sobre los clientes, sobre la vida. ¿Cuándo fue la última vez que me había llamado solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que había pedido mi consejo, mi opinión, mi bendición sobre una decisión? Dejé el teléfono sin marcar. ¿Qué iba a decir? Que me sentía invisible en mi propia vida, que me estaban borrando lentamente del negocio que había construido con amor y sacrificio, que no reconocía al hijo que había criado para ser amable, leal y respetuoso.
Esa noche, soñé con la cocina de mi abuela en México, donde aprendí a cocinar cuando era niña. En el sueño, ella todavía estaba viva. Todavía me estaba enseñando a moler maíz para la masa. Todavía me contaba historias sobre la importancia de alimentar a las personas con amor, en lugar de solo llenar sus estómagos. «Mija», dijo en el sueño, con sus manos curtidas guiando las mías mientras trabajábamos. A veces las personas que más amamos olvidan de dónde vienen, pero el amor no desaparece solo porque no se aprecia. Se transforma en algo más fuerte. Me desperté antes del amanecer con lágrimas en las mejillas y una extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Si ese cambio traería la redención o la completa destrucción, no podía decirlo, pero podía sentirlo venir como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Y todo lo que podía hacer era orar por la fuerza para capear lo que fuera que estuviera a punto de abatirse sobre mi vida. El punto de ruptura llegó un jueves por la tarde que había comenzado como cualquier otro. Estaba en la cocina de atrás, preparando tranquilamente verduras para el servicio de la noche, cuando escuché voces desconocidas en el comedor. A través de la ventana de servicio, pude ver a un grupo de personas bien vestidas con libretas y cámaras, críticos gastronómicos y blogueros, del tipo que podían hacer o destruir la reputación de un restaurante con una sola reseña. Jacob los estaba guiando en un recorrido, su voz animada de orgullo mientras explicaba la evolución del restaurante y el enfoque moderno de la cocina tradicional. Vanessa estaba a su lado, radiante con un vestido nuevo que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana, respondiendo preguntas sobre su innovador menú y su visión para elevar la cocina fusión mexicano-estadounidense. «Hemos reinventado por completo la experiencia gastronómica», explicó Vanessa a una mujer con una cámara cara. «Atrás quedaron los platos anticuados y pesados del pasado. Nos estamos centrando en interpretaciones frescas y contemporáneas que hablan del paladar sofisticado de hoy. Anticuados, pesados». Estaba describiendo las recetas de mi abuela, las técnicas de mi madre, la comida que había sustentado a esta comunidad durante décadas. Los mismos platos que habían pagado la educación de Jacob, el anillo de compromiso de Vanessa, su luna de miel en Hawái e innumerables otros gastos que nunca habían cuestionado cuando necesitaban mi apoyo financiero. Observé, invisible detrás de la ventana de servicio, mientras posaban para fotografías frente a la pared donde solían colgar las fotos de mi familia. Esas fotografías, imágenes de 3 generaciones de mujeres que habían puesto sus almas en esta cocina, habían sido reemplazadas con impresiones de arte moderno que parecían provenir de una cadena hotelera. ¿Y quién desarrolló estas nuevas recetas?, preguntó un bloguero gastronómico, un joven con gafas de montura gruesa que estaba escribiendo notas en su teléfono. «Vanessa es nuestra chef principal y directora creativa», respondió Jacob sin dudarlo. «Se formó en la Academia Culinaria de California y ha transformado por completo nuestro menú con su enfoque innovador». Apreté el borde de la encimera de preparación con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Vanessa había pasado exactamente 3 semanas en una clase de cocina en un colegio comunitario hace 2 años. Difícilmente las credenciales de la Academia Culinaria de California que estaba reclamando. Y lo que es más doloroso, cada plato innovador que estaba describiendo se basaba en recetas que yo le había enseñado, modificadas lo justo para parecer originales, pero arraigadas en técnicas que había aprendido de mujeres que nunca tuvieron el lujo de una educación culinaria formal. «Estamos particularmente orgullosos de nuestro mole insignia», continuó Vanessa, gesticulando hacia un plato que presentaba uno de los nuevos meseros. «Es una receta familiar que se ha transmitido por generaciones, pero la he refinado con técnicas contemporáneas para crear algo verdaderamente especial. Una receta familiar». Estaba reclamando el mole de mi abuela como su propia tradición familiar, la misma receta que había pasado 3 días enseñándole a preparar cuando se unió a nuestra familia. La misma receta que me había tomado 30 años perfeccionar, aprendiendo de las suaves correcciones y la paciente guía de mi abuela. Uno de los críticos tomó un bocado y cerró los ojos en señal de apreciación. «Esto es extraordinario. La profundidad del sabor,
La complejidad. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar? 3 días de principio a fin, dijo Vanessa con confianza practicada. Es un trabajo de amor que requiere una verdadera dedicación a la técnica auténtica. Técnica auténtica. Había estado haciendo ese mole durante 40 años, y ella lo había aprendido de mí hace 6 meses. Sin embargo, aquí estaba ella, aceptando elogios por mi conocimiento, mi habilidad, mi herencia cultural como si siempre le hubiera pertenecido. El recorrido se trasladó a la cocina, y me encontré cara a cara con estos extraños que estaban documentando lo que creían que era la historia de éxito de Vanessa. Jacob me presentó con un gesto casual de la mano. Esta es Karen, una de nuestro personal de cocina. Ayuda con el trabajo de preparación. Una de nuestro personal de cocina. Las palabras me golpearon como una bofetada física. No, mi madre que construyó este restaurante de la nada. No, la mujer que creó cada receta que acaba de probar. Ni siquiera Karen Ellis, cuyo nombre todavía está pintado en el letrero de afuera. Solo personal de cocina. Ayuda contratada. Un cuerpo caliente para picar verduras y lavar los platos. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, preguntó el bloguero gastronómico, apenas levantando la vista de su teléfono. Antes de que pudiera responder, Vanessa intercedió con suavidad. Recientemente hemos mejorado toda nuestra operación de cocina. Nuevas perspectivas, estándares de eficiencia modernos. Ha marcado una gran diferencia en la calidad de nuestra producción. La implicación era clara. Yo era parte del viejo sistema inferior que había sido mejorado por su llegada. El bloguero asintió y siguió adelante, ya perdiendo el interés en la anónima cocinera de preparación que no valía la pena incluir en su historia sobre la transformación del restaurante. Esa noche, después de que los críticos se fueron y la hora de la cena terminó, finalmente confronté a Jacob. Lo encontré en la oficina, actualizando las cuentas de redes sociales que ahora presentaban fotografías profesionales de Vanessa, posando con sus platos. «Mijo», dije en voz baja, de pie en la puerta como una visitante que pedía permiso para entrar en mi propio espacio. «Necesitamos hablar». Él levantó la vista de la computadora, y por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos, culpa, quizás, o reconocimiento de lo que había permitido que sucediera, pero luego su expresión se endureció en la misma cortesía profesional que usaba con los clientes difíciles. «¿Qué pasa, mamá? Estoy bastante ocupado actualizando nuestra presencia en línea. La visita de los críticos gastronómicos fue increíble. Podríamos aparecer en California Food and Wine». «Jacob», dije, entrando en la oficina y cerrando la puerta detrás de mí. «Esa gente piensa que Vanessa creó todas nuestras recetas. Piensan que ella construyó este restaurante. Ni siquiera saben que existo». Suspiró y se recostó en su silla, de repente pareciendo mayor que sus 32 años. «Mamá, es solo marketing. La gente quiere ver un liderazgo joven y dinámico. No cambia nada de lo que has contribuido». «¿Lo que he contribuido?». Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. «Jacob, no contribuí a este restaurante. Lo construí. Yo soy este restaurante. Cada plato que probaron hoy salió de mis manos, de mi conocimiento, de las tradiciones de mi familia. Y lo apreciamos», dijo, pero su tono sugería que la conversación había terminado. «Pero Vanessa y yo estamos llevando el negocio en una nueva dirección. Necesitamos posicionarnos para el crecimiento, para la expansión. Eso requiere una cierta imagen, una cierta imagen». Miré fijamente a mi hijo, este hombre al que había criado para valorar la honestidad, la lealtad y el respeto por sus mayores. ¿Cuándo había aprendido a hablar con palabras de moda corporativas? ¿Cuándo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como una responsabilidad que había que gestionar? ¿Qué pasa con el respeto, Jacob? ¿Qué pasa con honrar a la mujer que sacrificó todo para que pudieras tener esta oportunidad? «Mamá, estás siendo dramática. Nadie te pide que te vayas. Puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, pero Vanessa es la cara del restaurante ahora. Es así como tiene que ser». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no afilado como el vidrio, sino profundo y fundamental, como los cimientos de un edificio cediendo. «¿Jesús perdonaría esto también?», susurré, más para mí que para él.
¿Debería perdonar de nuevo? La cara de Jacob se sonrojó de irritación. No metas la religión en esto, mamá. Esto es negocio. Todo es religión, mijo. ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo honramos nuestros compromisos? ¿Cómo demostramos amor y respeto? Todo está conectado a nuestra fe. Solías entender eso. Se volvió a la pantalla de la computadora, despidiéndome con su lenguaje corporal. Entiendo que necesitamos seguir adelante. Y a veces eso significa tomar decisiones difíciles. Me quedé allí por otro momento, esperando a que me mirara, a que mostrara alguna señal del muchacho que solía arrodillarse a mi lado para las oraciones de la noche, que solía ayudarme a servir comida a familias sin hogar después de la iglesia, que solía decirme que era la mejor cocinera del mundo. Pero siguió tecleando, concentrado en crear una presencia en línea que borraba mi existencia mientras se beneficiaba del trabajo de mi vida. Salir de esa oficina se sintió como salir de un funeral. Me moví por el restaurante vacío, pasando por mesas donde había celebrado innumerables cumpleaños y aniversarios con clientes que se habían convertido en familia, pasando por la cocina donde le había enseñado a Jacob a romper huevos y doblar empanadas, pasando por la pared donde las fotografías de nuestra familia habían colgado durante décadas, ahora reemplazadas con arte genérico que no significaba nada para nadie. Me detuve en la puerta principal y miré hacia el comedor una vez más. Por la mañana, volvería y me pondría mi delantal y prepararía comida para personas que nunca sabrían mi nombre. Trabajaría en segundo plano mientras Vanessa aceptaba el crédito por mis recetas, mis técnicas, mi herencia cultural. Sonreiría y permanecería callada mientras mi propio hijo me presentaba como ayuda contratada en el negocio que había construido con mis propias manos. Pero esta noche, algo había cambiado dentro de mí. Mientras estaba en la puerta de cocina familiar Ellis, un nombre que aparentemente ya no significaba nada, sentí el primer despertar de algo que no había experimentado en meses. Ira. No el tipo de ira caliente y destructiva que quema todo lo que toca, pero la ira fría y clara de alguien que finalmente ha visto la verdad de su situación. La ira justa de una mujer que lo ha dado todo y solo ha recibido desprecio a cambio. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no fui a casa a rezar por paciencia, comprensión o la fuerza para soportar. En cambio, me senté en mi auto en el estacionamiento y miré el restaurante que llevaba el nombre de mi familia, mientras era administrado por personas que actuaban como si nunca hubiera existido. Dios, dije en voz alta a la oscuridad, te he estado pidiendo que me ayudes a aceptar esta situación, pero tal vez estás esperando que deje de aceptarla. La idea me pareció a la vez aterradora y estimulante. Durante 66 años, me habían enseñado que las buenas mujeres cristianas se someten, soportan, se sacrifican y perdonan sin límite. Pero, ¿qué pasaba cuando la sumisión se convertía en autodestrucción? ¿Qué pasaba cuando el perdón permitía la crueldad? ¿Qué pasaba cuando el amor se encontraba con tan profunda falta de respeto que seguir ofreciéndolo se convertía en una traición a mi propia dignidad? Mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Guadalajara, comencé a preguntarme si Dios me estaba llamando no a la resistencia, sino a la acción, no al silencio, sino a la verdad, no al perdón sin fin, sino al tipo de amor que a veces requiere decir no, para proteger lo que es sagrado. Mañana traería otro día de trabajo invisible y contribuciones no reconocidas. Pero esta noche, por primera vez en meses, me dormí sin llorar. En cambio, dormí con la extraña paz que viene cuando finalmente dejas de luchar contra la realidad y comienzas a prepararte para cambiarla. Me desperté a la mañana siguiente con una claridad que no había sentido en meses. El sol entraba a raudales por la ventana de mi dormitorio, y en lugar de la habitual angustia que acompañaba a cada nuevo día, sentí algo que solo podía describir como determinación divina. Me arrodillé junto a mi cama como lo había hecho cada mañana durante 66 años, pero esta vez mi oración fue diferente. Señor Jesús, susurré, con las manos juntas sobre mi desgastada Biblia, muéstrame cómo honrar los dones que me has dado. Muéstrame cómo defender la verdad sin odio en mi corazón. Dame sabiduría para saber cuándo el amor requiere límites.
Mientras me preparaba para lo que sentía que sería un día crucial, tomé una decisión que parecía pequeña, pero que se sentía monumental. Me puse mi vestido favorito, el azul marino con florecitas blancas que solía guardar para la iglesia. Me trencé el cabello como solía usarlo mi abuela. Me coloqué mi cruz de plata prominentemente en la garganta, y por primera vez en semanas, me miré al espejo y reconocí a la mujer que me miraba fijamente. En el restaurante llegué a mi hora habitual, no al horario más tardío que Vanessa había impuesto, sino a las 5:30 de la mañana, cuando la cocina estaba tranquila y llena de posibilidades. Usé mi propia llave, la que había llevado durante 38 años, y entré en el espacio que aún legalmente me pertenecía, incluso si todos habían olvidado ese hecho. En lugar de ir directamente a la estación de preparación como una empleada obediente, fui a la oficina. Abrí el archivador que contenía los documentos legales del restaurante, papeles que no había mirado desde que Jacob me había pedido que los firmara hace meses. Lo que encontré hizo que mi corazón latiera con una mezcla de vindicación e ira justa. Mi nombre todavía estaba en la licencia comercial. Mi firma todavía estaba en el contrato de arrendamiento. Según los documentos legales, todavía era propietaria del 50% de Cocina Familiar Ellis, a pesar de ser tratada como ayuda contratada, que podía ser despedida a voluntad. Jacob era el otro propietario del 50%, lo que significaba que cualquier decisión importante, como cambiar las recetas, contratar y despedir personal, o representar al restaurante ante los medios, requería mi consentimiento. Consentimiento que nunca había dado para ninguno de los cambios que habían transformado el trabajo de mi vida en algo irreconocible. Fotografié cuidadosamente cada documento con mi teléfono. Luego devolví todo a su lugar correcto. Mientras trabajaba, escuché voces afuera. Jacob y Vanessa llegando temprano, probablemente para prepararse para otro día de reclamar el crédito por mi trabajo y mi legado. En lugar de esconderme en la cocina de atrás, como lo había estado haciendo, salí a recibirlos. Estaban de pie cerca de la estación de la anfitriona, discutiendo los especiales del día, cuando me acerqué con una calma confianza que pareció sorprenderlos a ambos. «Buenos días», dije amablemente. «Me gustaría hablar con los dos sobre algunos cambios que implementaré». Vanessa pareció confundida, como si no pudiera procesar la idea de que yo implementara algo. La expresión de Jacob era cautelosa, la mirada de alguien que sentía un cambio en la dinámica, pero que aún no podía identificar la fuente. «¿Cambios?», preguntó Vanessa, con ese tono familiar de condescendencia cortés. «Karen, hemos discutido esto. Todas las decisiones operativas pasan por mí», interrumpí suavemente pero con firmeza. Como propietaria del 50% de este establecimiento, todas las decisiones importantes requieren mi aprobación. He estado revisando nuestros documentos legales esta mañana. El silencio que siguió fue profundo. Vi la cara de Jacob pasar por varias emociones: sorpresa, reconocimiento y algo que podría haber sido miedo. Vanessa lo miró a él y a mí de nuevo, calculando claramente cómo recuperar el control de una conversación que de repente se había alejado de ella. «Mamá», dijo Jacob con cuidado, «firmaste». «Firmé documentos haciéndote propietario del 50%, corregí. Nunca firmé nada renunciando a mi propia propiedad o autoridad para tomar decisiones. Puedes consultar a nuestro abogado si deseas verificar eso». La compostura de Vanessa se quebró ligeramente. «Esto es ridículo. No puedes simplemente...». «Sí puedo», dije, con la voz aún calmada, pero con una autoridad que no había ejercido en meses. «Y lo estoy haciendo. Con efecto inmediato, retomo mi papel de chef principal y copropietaria. Las entrevistas con los medios, las afirmaciones de recetas, los cambios de personal, todo eso sucedió sin mi consentimiento, lo que lo hace legalmente cuestionable en el mejor de los casos». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Jacob, aunque podía ver que ya lo sabía. «Estoy diciendo que la visita de los críticos gastronómicos de ayer incluyó declaraciones falsas sobre quién creó nuestras recetas y quién es el dueño de este restaurante. Ese tipo de tergiversación podría exponernos a una grave responsabilidad legal. No era del todo cierto. No tenía intención de emprender acciones legales contra mi propio hijo, pero no necesitaban saber eso.
Lo que importaba era establecer que yo no era la víctima impotente que me habían estado tratando. Vanessa recuperó rápidamente la compostura, pero pude ver el cálculo en sus ojos. Karen, creo que estás reaccionando de forma exagerada a lo que fue simplemente una estrategia de marketing. Nadie tenía la intención de disminuir tus contribuciones. Mis contribuciones, repetí, saboreando la insuficiencia de la palabra. Vanessa, déjame ser muy clara sobre algo. La receta del mole que reclamaste como tu tradición familiar ayer, esa es la receta de mi abuela, transmitida a través de 4 generaciones de mujeres que nunca tuvieron el lujo de una formación culinaria formal, pero que entendieron que la comida es amor hecho tangible. ¿Las técnicas que describes como tus innovaciones? Esos son métodos que aprendí al lado de mi madre, perfeccionados a través de 30 años de práctica. Bueno, técnicamente, dijo Vanessa, con esa voz que se afilaba cuando se sentía desafiada. Una vez que le enseñas una receta a alguien, forma parte de su repertorio. Así es como evolucionan las tradiciones culinarias. Miré a esta mujer que se había casado con mi hijo, a quien había dado la bienvenida a mi familia con los brazos abiertos y un corazón generoso, a quien le había enseñado no solo recetas, sino también las historias detrás de ellas, el significado cultural, la dimensión espiritual de alimentar a la gente con amor. Estaba reduciendo todo eso a propiedad intelectual, que podía ser reclamada por quien estuviera frente a las cámaras. Tienes razón, dije en voz baja. Las tradiciones culinarias sí evolucionan, pero evolucionan a través del respeto, el reconocimiento y el honor, no a través del borrado y las mentiras. Jacob se interpuso entre nosotras, claramente incómodo con la confrontación. Mamá, ¿podemos discutir esto en privado? No necesitamos ventilar los asuntos familiares en... Asuntos familiares, interrumpí, sintiendo que la determinación divina surgía con más fuerza. Sí, hablemos de familia, Jacob. Hablemos de cómo los miembros de la familia se tratan unos a otros. Hablemos de respeto y gratitud y del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Su rostro se sonrojó. No me des lecciones sobre los mandamientos, mamá. Esto se trata de negocios, no de religión. Todo se trata de fe, mijo. Cómo tratamos a las personas, cómo conducimos nuestros negocios, cómo honramos los dones que Dios nos ha dado. Todo está conectado. Solías saber eso. Por un momento, vi un destello del muchacho que había criado, el que solía ayudarme a servir comidas a las familias sin hogar después de la misa dominical, el que entendía que nuestro restaurante era un ministerio tanto como un negocio. Pero luego Vanessa puso su mano en su brazo, y el momento pasó. Mira, dijo Vanessa, con un tono razonable que reconocí como su estrategia de manipulación. Creo que todos queremos lo mismo aquí. Un restaurante exitoso que honre la tradición mientras abraza la innovación. Tal vez podamos encontrar un compromiso que funcione para todos. No estoy interesada en compromisos que me obliguen a volverme invisible en mi propia vida, respondí. Estoy interesada en la verdad. Esa tarde hice algo que no había hecho en meses. Tomé un descanso. Salí del restaurante a las 2 de la tarde y conduje a la Iglesia Católica de Santa María, donde encontré al padre Martínez en su oficina, preparándose para la misa vespertina. Karen, dijo, levantando la vista de sus notas del sermón con genuina calidez. ¡Qué grata sorpresa! ¿Cómo estás, hija mía? El padre Martínez había sido mi pastor durante 12 años, desde que fue asignado a Santa María como un joven sacerdote recién salido del seminario. Lo había visto crecer en su vocación. Había proporcionado comida para innumerables eventos de la iglesia. Había buscado su consejo en tiempos difíciles. Si alguien entendía las dimensiones espirituales de mi lucha actual, sería él. Padre, necesito orientación, dije, sentándome en la silla frente a su escritorio. Me enfrento a una situación en la que necesito decidir entre mantener la paz y decir la verdad, entre el perdón y los límites. Dejó a un lado sus papeles y me prestó toda su atención. Cuéntame qué te preocupa. Le expliqué la situación de la manera más objetiva posible, tratando de no dejar que la amargura coloreara mis palabras. Le conté sobre el borrado sistemático de mis contribuciones, las mentiras contadas a los críticos gastronómicos,
la forma en que mi propio hijo me había permitido ser reducida a ayuda de cocina invisible en el negocio que había construido. Y ahora, concluí, me siento llamada a defenderme, a reclamar mi lugar y mi dignidad, pero me preocupa que esté actuando por orgullo en lugar de rectitud. ¿Cómo sé si esta es la voluntad de Dios o mi propio ego herido? El padre Martínez guardó silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros pensativos. Karen, ¿recuerdas la historia de Jesús limpiando el templo? ¿Cuando volcó las mesas de los cambistas? Asentí. Jesús no estaba actuando por ira o por ofensa personal. Estaba actuando por justa indignación al ver algo sagrado siendo profanado. A veces el amor exige que defendamos lo que es sagrado, incluso cuando esa defensa perturba la paz. Pero ¿qué pasa con el perdón? ¿Qué pasa con poner la otra mejilla? El perdón no significa permitir el pecado, hija mía. El perdón no exige que participemos en nuestra propia destrucción. Jesús perdonó, sí, pero también dijo la verdad, incluso cuando esa verdad era incómoda. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Me siento tan perdida, padre. No quiero lastimar a mi hijo, pero no puedo seguir viendo cómo me roban todo lo que he construido. Reza por la sabiduría, dijo suavemente. Reza por la fuerza para actuar desde el amor en lugar de la ira. Pero no confundas la sumisión con la virtud cuando esa sumisión permite la crueldad. Esa noche, regresé a casa y me senté en mi mesa de la cocina con mi Biblia abierta en el libro de Esther. Siempre me había sentido atraída por su historia. Una mujer que tuvo que elegir entre la seguridad y decir la verdad, entre mantener la paz y salvar a su pueblo. Si perezco, perezco, leí en voz alta, recordando las palabras de Esther antes de acercarse al rey para defender a su pueblo. Pero no puedo permanecer en silencio mientras algo sagrado está siendo destruido. Pasé la noche en oración y preparación. Escribí mis pensamientos, organicé mis documentos legales y planeé lo que diría al día siguiente. No con ira, sino con la verdad. No para destruir, sino para reclamar lo que era legítimamente mío y restaurar lo que había sido profanado. Por primera vez en meses, me fui a dormir sin el peso de la victimización presionando mi pecho. En cambio, dormí con la paz que proviene de finalmente aceptar que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser tratado con falta de respeto. Mañana, dejaría de ser la mujer que lo soportaba todo en silencio. Mañana, me convertiría en la mujer que luchaba por la verdad, con la fuerza que solo viene de saber que estás pisando tierra firme. A la mañana siguiente, trajo una furia que no había visto desde que Jacob era un adolescente que traspasaba los límites. Llegué al restaurante para encontrar a Vanessa paseando por el comedor como un animal enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en español rápido y agitado con alguien que claramente no le estaba dando las respuestas que quería escuchar. «No, escúchame», estaba diciendo, con la voz aguda por la desesperación. «Tiene que haber algo, un tecnicismo, un descuido, algo que demuestre que firmó más de lo que cree que firmó». Me quedé de pie en silencio en la puerta, entendiendo que estaba hablando con un abogado, tratando de encontrar una manera de despojarme legalmente de los derechos de propiedad que había afirmado ayer. Cuando me vio, su rostro se sonrojó con una mezcla de vergüenza y desafío. «Te devolveré la llamada», dijo rápidamente, terminando la conversación. Luego, girándose para enfrentarme con una sonrisa que parecía más una mueca, «Buenos días, Karen. Solo estaba atendiendo algunos asuntos de negocios». «Supongo que sí», respondí con calma, pasando junto a ella hacia la cocina. «¿Tuviste la oportunidad de revisar los documentos de propiedad que mencioné ayer?» Su compostura se resquebrajó por completo. «Esto es una locura, Karen. No puedes simplemente entrar aquí después de meses de hacer lo que te dicen y de repente empezar a exigir. Así no es como funcionan los negocios». «Tienes razón», dije, girándome para enfrentarla por completo. «Así no es como funcionan los negocios. Los negocios funcionan de acuerdo con los contratos legales y los acuerdos de propiedad. Ambos, casualmente, están de mi lado». Jacob emergió de la oficina, luciendo como si no hubiera dormido. Su cabello estaba despeinado, su camisa habitual planchada arrugada, y había ojeras oscuras bajo sus ojos que hablaban de una larga noche dedicada a conversaciones difíciles. «Mamá», dijo,
con la voz cargada de agotamiento. Necesitamos hablar. Todos nosotros. Como familia. Una familia, repetí, saboreando la palabra que había sido usada como un arma contra mí durante meses. Sí, Jacob. Hablemos de familia. Hablemos de honor, respeto y gratitud. La máscara de Vanessa se deslizó por completo. ¿Gratitud? ¿Por qué? ¿Por retenernos con tus métodos anticuados y tu comportamiento público vergonzoso? ¿Por hacernos parecer poco profesionales frente a personas importantes? Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. Por un momento, sentí el familiar aguijón de la vergüenza que había sido mi compañera constante durante meses. Pero luego recordé las palabras del padre Martínez sobre la justa indignación, sobre defender lo que es sagrado. ¿Vergonzoso? Dije en voz baja. Vanessa, déjame decirte lo que es vergonzoso. Lo que es vergonzoso es reclamar la herencia cultural de otra persona como propia. Lo que es vergonzoso es mentir a los críticos gastronómicos sobre tus cualificaciones y experiencia. Lo que es vergonzoso es tratar a la mujer que construyó este restaurante como si fuera invisible. ¿Construyó este restaurante? La voz de Vanessa subió hasta casi gritar. ¿Llamas a esto éxito? ¿Llamas a dirigir un pequeño local de barrio que apenas cubre los gastos, construir algo? Jacob y yo estamos tratando de crear algo importante, algo que importe en el mundo culinario real. El mundo culinario real. Repetí. ¿Te refieres al mundo donde las mentiras importan más que la verdad? ¿Donde la imagen importa más que la sustancia? ¿Donde robar las recetas familiares de alguien y reclamarlas como propias se considera una práctica comercial aceptable? Jacob se interpuso entre nosotras, con las manos en alto como un árbitro tratando de evitar un combate de boxeo. Paren, las dos. Esto no ayuda a nadie. Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado para ser mejor que esto, que estaba allí actuando como si ambas partes estuvieran igualmente equivocadas en este conflicto. Jacob, tengo una pregunta para ti, y quiero que la respondas honestamente. ¿Crees que lo que ha estado pasando aquí es correcto? ¿Crees que merezco ser borrada del negocio que construí, que me roben mis recetas, que me presenten como personal de cocina a personas que revisan el trabajo de mi vida? No pudo mirarme a los ojos. Mamá, es complicado. Los negocios son complicados. No es nada complicado, dije con firmeza. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Se trata del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Se trata de la decencia humana básica. Vanessa soltó una risa amarga. Ahí está. El viaje de culpa religiosa. Honra a tu madre. ¿Qué pasa con honrar a las personas que realmente están tratando de hacer algo con este lugar? ¿Qué pasa con honrar a la esposa de tu hijo y sus contribuciones? ¿Tus contribuciones? Sentí que algo se movía dentro de mí. Una puerta cerrándose a la tolerancia y abriéndose a la verdad. Vanessa, ¿qué has contribuido exactamente además de mentiras y manipulación? No invertiste un solo dólar en este restaurante. No pasaste 38 años construyendo relaciones con los clientes. No sacrificaste tu salud, tus ahorros, toda tu vida para crear algo de la nada. Yo traje visión, replicó. Traje prácticas comerciales modernas. Traje respetabilidad. Tú trajiste vergüenza, dije en voz baja, y las palabras llevaron más peso que si las hubiera gritado. Tú trajiste deshonor a todo lo que este lugar representa. Fue entonces cuando mostró su verdadera naturaleza. La máscara cortés que había usado durante meses desapareció por completo, revelando a la manipuladora calculadora debajo. ¿Quieres saber la verdad, Karen? La verdad es que Jacob se avergonzaba de ti mucho antes de que yo llegara. Solía quejarse de tener que trabajar en este patético restaurante, mientras sus amigos de la universidad conseguían trabajos reales. Se avergonzaba de su madre, que nunca llegó a ser más que una cocinera de barrio. Las palabras estaban diseñadas para destruirme, y por un momento casi lo consiguieron. Sentí la familiar torsión del cuchillo de la insuficiencia. La voz que me había susurrado al oído durante meses diciéndome que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente educada para merecer respeto. Pero luego, escuché otra voz, más clara y fuerte, la voz de mi abuela, pronunciando palabras que me había enseñado cuando era niña,
aprendiendo a hacer tortillas en su cocina. Mija, recuerda que tu valor no proviene de lo que otros piensen de ti. Tu valor viene de Dios y del amor que pones en el mundo. Estás mintiendo, dije con calma, y algo en mi tono hizo que ambos retrocedieran. Estás mintiendo porque estás desesperada. Estás mintiendo porque sabes que sin mis recetas, mi reputación, mis 38 años de construir esta confianza comunitaria, no tienes más que un cascarón vacío de restaurante sin alma. Ya veremos, gruñó Vanessa. Ya veremos cuánto vale tu preciada lealtad comunitaria cuando descubran quién eres realmente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Jacob, con una genuina confusión en su mirada. Vanessa sonrió con la fría satisfacción de quien está jugando su última carta. Me refiero a cuando descubran que su querida Karen Ellis les ha estado mintiendo durante décadas. Cuando descubran que Jacob ni siquiera es su verdadero hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que la sangre se me iba de la cara al darme cuenta de que había descubierto el único secreto que había esperado que nunca importara, la única verdad que había protegido durante 32 años. Así es, continuó, con su voz ganando fuerza a partir de mi conmoción. Jacob fue abandonado en el hospital, sin familia, sin antecedentes, nada. Karen se lo llevó a casa como si fuera un perro callejero y construyó toda su identidad en torno a ser su devota madre. Pero todo es falso. Toda su relación se basa en una mentira. La cara de Jacob se había puesto blanca. ¿Qué está diciendo, mamá? Miré a mi hijo, al bebé que había tenido en mis brazos cuando tenía 3 días y nadie más lo quería, al muchacho al que había criado con cada gramo de amor de mi corazón, al hombre que había sido más verdaderamente mío que si yo misma lo hubiera dado a luz. Y tomé una decisión. Ella dice la verdad, dije en voz baja. Fuiste abandonado en el Hospital General de Guadalajara cuando tenías 3 días. Sin identificación, sin familia, sin nadie que te reclamara. Y yo te llevé a casa porque en el momento en que te vi, supe que estabas destinado a ser mi hijo. Jacob retrocedió tambaleándose como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Tú me mentiste? ¿Durante 32 años? Te protegí, dije, con la voz quebrada por primera vez en toda esta confrontación. Te di una familia, un hogar, amor incondicional. Te di todo lo que tenía para dar. Construido sobre una mentira, dijo Vanessa triunfante. Construido sobre el engaño. Y cuando la gente se entere, cuando tus preciados clientes se enteren de que su santa Karen Ellis no es más que una farsante, ¿cuánto crees que tendrás de lealtad entonces? Me quedé allí, en las ruinas de mi secreto, observando a mi hijo procesar la revelación que estaba remodelando su comprensión de toda su identidad. Parte de mí quería derrumbarme, retirarme, aceptar que tal vez merecía esta destrucción porque había construido nuestra relación sobre una base que podía llamarse engañosa. Pero luego pensé en ese bebé de 3 días, abandonado y solo, y en la mujer joven que yo había sido y que lo miró y vio no una carga ni una obra de caridad, sino un regalo de Dios. Pensé en 32 años de fiebres a medianoche y partidos de fútbol y ayuda con la tarea, y momentos de graduación orgullosos y un amor tan feroz que había moldeado nuestras 2 vidas. Tienes razón, le dije a Vanessa, con la voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. No di a luz a Jacob, pero lo elegí. Cada día durante 32 años elegí amarlo, sacrificarme por él, construir mi vida en torno a su felicidad y éxito. Y si eso no es maternidad real, entonces no sé qué es. Me volví hacia Jacob, que me miraba como si fuera una extraña. Mijo, lamento que te hayas enterado de esta manera. Lamento no haberte dicho antes, pero quiero que sepas que ser tu madre, elegida, no biológica, ha sido el mayor honor de mi vida. Necesito... comenzó. Luego se detuvo, sacudiendo la cabeza. Necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto que sí, dije amablemente. Pero mientras estás procesando, quiero que recuerdes algo. La biología no hace una familia. El amor hace una familia. La elección hace una familia. Y te elegí cada día. Vanessa todavía sonreía con su fría sonrisa triunfante. ¡Qué conmovedor! Pero esto no cambia nada sobre la situación del negocio. En todo caso,
Demuestra que realmente no eres familia en absoluto. Miré a esta mujer que había usado mi secreto más profundo como arma, que había tratado de destruir la relación más sagrada de mi vida en aras de ganar una discusión sobre la propiedad del restaurante. Y sentí algo que no había experimentado en toda esta experiencia. Lástima. Vanessa, dije en voz baja, te perdono por lo que acabas de hacer. No porque te merezcas el perdón, sino porque llevar la ira hacia ti envenenaría mi propio corazón. Pero quiero que entiendas algo. Puede que me hayas lastimado profundamente, pero no me has destruido. La verdad tiene una forma de sobrevivir a los ataques, y el amor verdadero, es más fuerte que las armas que la gente usa para tratar de destruirlo. Caminé hacia la puerta. Luego me volví una última vez. Me tomaré el fin de semana para rezar y pensar en lo que sigue, pero el lunes por la mañana volveré. Y vamos a resolver esto de una vez por todas. No con secretos, ni con manipulación, ni con amenazas legales, sino con la verdad, la dignidad y el tipo de amor que en realidad construye familias en lugar de destruirlas. Pasé ese fin de semana en el tipo de oración y reflexión que despoja de todo lo no esencial y solo deja la verdad. El viernes por la noche, conduje al Monasterio del Espíritu Santo en las estribaciones fuera de Guadalajara, donde las hermanas franciscanas habían abierto su centro de retiro a cualquiera que buscara orientación espiritual en tiempos difíciles. La hermana Catalina, una mujer de 80 y tantos años cuyos ojos contenían la profunda paz de alguien que había resistido muchas tormentas, me dio la bienvenida a una pequeña habitación con paredes encaladas, una simple cruz de madera y ventanas que daban a jardines cuidados por generaciones de manos fieles. Dime, hija mía, dijo mientras nos sentábamos en sillas gastadas por innumerables otras almas que buscaban consuelo, ¿qué te trae con nosotras? Le conté todo. No solo los eventos recientes, sino la historia más profunda. Cómo había construido mi identidad en torno a ser necesaria, en torno a sacrificarlo todo por la felicidad de mi familia, en torno a ganarme el amor a través del servicio en lugar de recibirlo como un regalo. Le conté sobre el bebé abandonado que había reclamado como mío, sobre los 32 años de amor que habían sido reducidos a engaño por alguien que no entendía que las verdades más profundas no pueden ser capturadas en los certificados de nacimiento. Siento que lo he perdido todo, concluí, con la voz apenas un susurro. Mi restaurante, el respeto de mi hijo, tal vez incluso mi propio hijo. Y no sé si estaba luchando por la justicia o solo por mi propio orgullo herido. La hermana Catalina guardó silencio durante un largo rato, con las manos curtidas juntas en posición de oración, mientras consideraba mis palabras. Finalmente, habló con la suave autoridad de alguien que había visto a innumerables personas luchar con la diferencia entre la voluntad de Dios y el deseo humano. Karen, ¿conoces la historia del Fénix? Asentí, insegura de a dónde estaba llevando. El Fénix se quema completamente hasta convertirse en cenizas antes de poder resurgir, más hermoso y poderoso que antes. A veces, Dios nos permite perder todo lo que creemos que nos define para que podamos descubrir quiénes somos realmente, debajo de todos los roles y expectativas. Pero ¿qué pasa si estaba equivocada? ¿Qué pasa si estaba actuando por egoísmo en lugar de rectitud? Sonrió con infinita compasión. Hija mía, la ira justa y el orgullo herido pueden coexistir en el mismo corazón. La pregunta no es si te sentiste herida. Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿qué eliges hacer con ese dolor? ¿Lo usas para destruir o lo transformas en algo que sirva al amor? Esa noche, sola en la sencilla habitación de huéspedes con solo una Biblia y mi rosario para compañía, experimenté lo que solo puedo describir como un avance espiritual. Mientras me arrodillaba en el tosco piso de madera, rezando los misterios dolorosos del rosario, sentí el peso de meses de humillación y traición levantándose de mis hombros como una carga física que se quitaba. Jesús, susurré en la oscuridad, tú sabes lo que se siente al ser rechazado por las personas que más amas. Sabes lo que se siente al tener tus dones despreciados, tu amor menospreciado, tu sacrificio olvidado. Ayúdame a perdonar de la manera en que tú perdonaste, no porque lo merezcan, sino porque el amor lo exige. En ese momento de entrega,
Sentí que algo cambiaba en mi comprensión. No se trataba de ganar o perder, de demostrar que tenía razón, o de hacer que admitieran que estaban equivocados. Se trataba de permanecer en la verdad con amor, de proteger lo que era sagrado sin destruir lo que era precioso. Pasé la mañana del sábado caminando por los jardines del monasterio, rezando los misterios gozosos, mientras estaba rodeada de rosas que florecían a pesar del duro sol de California, de verduras que crecían en la tierra que había sido cultivada con oración durante décadas. Las hermanas que trabajaban allí se movían con una eficiente paz que me recordaba a mis propias manos en la cocina, intencionadas, experimentadas, impregnadas de algo más que mera labor. En la oración de la tarde, mientras estaba sentada en la pequeña capilla escuchando a las hermanas cantar las vísperas, sentí la presencia de mi abuela con tanta fuerza que era casi física. Casi podía escuchar su voz, pronunciando las palabras que solía decir cuando yo era niña, aprendiendo a cocinar a su lado. Mija, el ingrediente secreto nunca es lo que pones en la olla. El ingrediente secreto es lo que llevas en el corazón. La mañana del domingo trajo una gracia inesperada en forma de una llamada telefónica. Estaba sentada en el jardín, leyendo del libro de Ruth, otra historia de una familia elegida que trasciende los lazos biológicos, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Jacob, y mi corazón se encogió con esperanza y miedo a la vez. «Mamá», dijo, y la palabra llevaba tanto peso que tuve que sentarme en la banca más cercana. ¿Podemos hablar? ¿Solo tú y yo? 1 hora después, nos encontramos en el Parque Woodward, el mismo lugar donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos ido a hacer picnic cuando el dinero era demasiado escaso para los restaurantes, donde habíamos celebrado su graduación de la escuela secundaria con tamales caseros y sueños de su brillante futuro. Parecía mayor que sus 32 años, desgastado por las revelaciones de los últimos días. Nos sentamos en una banca con vista al estanque donde los patos nadaban en círculos perezosos y durante un rato ninguno de los dos habló. «He estado pensando», dijo finalmente, con la voz suave e incierta, «sobre lo que hace que alguien sea un padre, sobre la diferencia entre la biología y la elección». Esperé, con el corazón latiendo con fuerza, con miedo a la esperanza. Al principio estaba enojado, continuó. Enojado porque guardaste este secreto. Enojado porque toda mi comprensión de mí mismo se basaba, bueno, en lo que Vanessa llamó una mentira. Pero luego comencé a recordar cosas. Se volvió para mirarme, y vi lágrimas en sus ojos. Recuerdo que te quedabas despierta toda la noche cuando tuve pulmonía, rezando por mí en español e inglés, cambiando de idioma como si estuvieras invocando a todos los santos del cielo para ayudar. Recuerdo que trabajabas 3 trabajos para pagar mi ropa escolar, llegando a casa tan cansada que apenas podías mantenerte de pie, pero aún así me ayudabas con la tarea. Recuerdo 1000 pequeños momentos en los que elegiste amarme, sacrificarte por mí, poner mis necesidades antes que las tuyas. Jacob, susurré, pero él levantó la mano. Déjame terminar, mamá, porque sí, tú eres mi mamá. La biología no te convirtió en mi madre. La elección sí, el amor sí, 32 años de presentarte, de nunca darme por vencido, de creer en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Eso es lo que te convirtió en mi madre. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y curativas, lavando meses de dolor y miedo. Lamento mucho no haberte dicho antes, logré decir entre sollozos. Tenía miedo de que me quisieras menos si sabías la verdad. ¿Quererte menos? Me abrazó con un abrazo que se sintió como volver a casa. Mamá, descubrir que me elegiste, que miraste a un bebé abandonado y decidiste construir toda tu vida en torno a amarlo, eso no hace que te quiera menos. Hace que te quiera más. Nos sentamos allí abrazándonos mientras el sol de California calentaba nuestros rostros y los patos continuaban sus perezosos círculos en el estanque. Finalmente, Jacob se apartó y me miró con una expresión que reconocí de su infancia, decidido, ligeramente terco, listo para luchar por lo que era correcto. «Necesito decirte algo más», dijo. «Vanessa me ha estado presionando».
sobre el restaurante, sobre ti, sobre nuestro futuro. Me dio un ultimátum ayer. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de ultimátum? Dijo que tenía que elegir. O me deshago de ti por completo. Te despido, compro tu parte, lo que sea necesario, o se va. Se lleva al bebé que está esperando y desaparece de mi vida. Sentí la familiar puñalada de dolor ante la idea de perder a Jacob de nuevo, pero esta vez se atenuó con algo más fuerte. El conocimiento inquebrantable de que el amor verdadero no exige la destrucción de otras relaciones. Jacob, dije suavemente, ¿qué le dijiste? Sonrió, y por primera vez en meses, fue la sonrisa del muchacho que había criado, honesto, valiente y lleno de claridad moral. Le dije que cualquiera que me pida que elija entre el amor y el amor no es alguien con quien quiero construir una vida. Le dije que mi madre, la mujer que me eligió y me crió y me amó incondicionalmente, no se va a ninguna parte. ¿Pero el bebé? El bebé merece algo mejor que una madre que usa a los niños como armas, dijo con firmeza. Y honestamente, mamá, después de ver cómo te trató, a la mujer que la recibió con los brazos abiertos y le enseñó todo lo que sabe sobre cocina, me di cuenta de que no quiero criar a un hijo con alguien que tiene tan poca capacidad para la gratitud o el respeto. Ese lunes por la mañana, regresé a Cocina Familiar Ellis con Jacob a mi lado y paz en mi corazón. Llegamos temprano, antes del personal, y encontramos a Vanessa esperando en el comedor con cajas empacadas y un abogado a su lado. Un hombre delgado con un traje caro que parecía especializarse en adquisiciones hostiles. Karen, dijo, con la voz fría y profesional. Supongo que Jacob te contó sobre mi oferta. Estoy preparada para comprar tu parte del restaurante por su valor de mercado justo. Mi abogado ha preparado los documentos. Miré a esta mujer que había tratado de borrarme de mi propia vida, que había usado mi secreto más profundo como un arma, que había exigido que mi hijo eligiera entre su esposa y su madre, y sentí algo que no había esperado, una genuina tristeza por ella. Vanessa, dije en voz baja, no voy a vender mi parte del restaurante. Este lugar es la obra de mi vida, mi legado, mi regalo a la comunidad que me ha apoyado durante 38 años. Pero más que eso, es la herencia de mi hijo, su verdadera herencia, no el caparazón vacío que trataste de crear. Se volvió hacia Jacob con desesperación en sus ojos. Jacob, no puedes estar eligiéndola en lugar de mí, en lugar de nuestro bebé, en lugar de nuestro futuro juntos. Jacob tomó mi mano, su agarre firme y seguro. No estoy eligiendo entre personas, Vanessa. Estoy eligiendo entre el amor que construye y el amor que destruye. Estoy eligiendo entre la mujer que me enseñó lo que realmente significa la familia y alguien que trató de destruir esa familia para su propio beneficio. Te arrepentirás de esto, dijo, con su máscara finalmente cayendo por completo para revelar la rabia que había debajo. Te arrepentirás de elegir a una vieja patética que nunca llegó a nada en lugar de alguien que podría haberte hecho exitoso. Soy exitoso, dijo Jacob simplemente. Soy el hijo de una mujer que convirtió a un bebé abandonado en un hombre que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Soy la heredera de un legado de amor, servicio y una genuina conexión comunitaria. Eso es más éxito de lo que todas tus estrategias de marketing y recetas robadas podrían crear jamás. Se fue esa mañana, llevándose a su abogado, sus cajas y sus amenazas consigo. El personal llegó y nos encontró a Jacob y a mí en la cocina juntos, preparándonos para el día como lo hacíamos cuando él era joven, él aprendiendo, yo enseñando, ambos entendiendo que la verdadera receta del éxito no tenía nada que ver con las técnicas modernas o las estrategias de marketing, y sí con el amor hecho tangible a través de la comida. Mientras me ataba los lazos del delantal esa mañana, me sentí como la fénix de la que había hablado la hermana Catalina, quemada por completo y resurgida de nuevo, no sin cambios, sino transformada en algo más fuerte y más hermoso que antes. Había perdido la ilusión de que el amor pudiera ganarse a través del sacrificio sin fin, y había ganado la verdad de que el amor real, el que crea familias y construye legados, elige honrar lo que es sagrado, incluso cuando esa elección requiere coraje. 6 meses después,
Estaba de pie en el comedor renovado de Cocina Familiar Ellis, observando cómo la luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas que habían sido limpiadas hasta que brillaban como el cristal. Las paredes, una vez más, exhibían fotografías de nuestra familia, no solo de Jacob y yo, sino fotos de la comunidad que habíamos construido durante casi 4 décadas. La señora Delgado sonriendo sobre su comida especial baja en sodio. La familia Martínez celebrando la quinceañera de su hija con un pastel que había hecho desde cero. Generaciones de clientes que se habían convertido en familia, que habían regresado cuando escucharon que el corazón del restaurante había sido restaurado. La fotografía más prominente colgaba detrás de la barra. Una foto de Jacob y yo tomada la semana pasada, ambos usando delantales a juego bordados con Cocina Familiar Ellis, donde el amor es el ingrediente secreto. Pero no era la única nueva adición a nuestras paredes. Junto a nuestras fotos familiares colgaba una simple placa de madera que Jacob le había encargado a un artesano local. Decía, en memoria de todas las madres que eligen el amor por encima de la biología, el sacrificio por encima del ego y la verdad por encima de la comodidad. Ustedes construyen familias con sus manos y sus corazones. Esa placa se había convertido en algo así como un lugar de peregrinación. Mujeres de toda Guadalajara, madres adoptivas, madrastras, abuelas que criaban a los hijos de sus hijos, venían no solo por la comida, sino para ver esas palabras que honraban sus sacrificios, a menudo invisibles. Muchas de ellas se sentaban en la mesa 12, la cabina de la esquina que había reclamado como mía, y compartían sus historias mientras yo escuchaba y les servía comidas preparadas con el tipo de entendimiento que solo proviene de caminar por caminos similares. ¡Abuela Karen! Una vocecita gritó desde la entrada de la cocina. Me volví para ver a Sofía, la nieta de la señora Delgado, ahora con 9 años y más alta que la última vez que la había visto. Corrió hacia mí con la alegría desenfrenada de una niña que sabe que es amada y bienvenida. «Mija», dije, arrodillándome para recibir su abrazo. «¿Cómo te va en la escuela? ¿Sigues siendo la mejor lectora de tu clase?» «Ahora leo libros de capítulos», anunció con orgullo. «Y la abuela dice que haces el mejor pastel de elote de toda California. Así que traje a mi amiga María para que lo pruebe». Detrás de ella, una niña tímida con trenzas se asomaba por la esquina, claramente insegura sobre este nuevo lugar, y la figura de la abuela que parecía inspirar tanta emoción en su amiga. «Bueno, entonces», dije, extendiendo mi mano a María con la misma dulzura que una vez había usado para consolar a un bebé asustado de 3 días, «será mejor que nos aseguremos de que le pongan extra betún a ese pastel de elote. La primera vez en Cocina Familiar Ellis siempre es especial». Mientras guiaba a las niñas a su mesa favorita junto a la ventana, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde esa mañana devastadora, cuando por primera vez escuché a Vanessa discutir mi irrelevancia. El restaurante estaba más concurrido que nunca, no por las estrategias de marketing o las campañas en redes sociales, sino porque se había corrido la voz sobre el lugar donde la comida todavía se preparaba con amor genuino y donde cada cliente era tratado como familia. Jacob salió de la oficina, con las mangas de la camisa arremangadas y el cabello ligeramente despeinado por luchar con el papeleo. A los 32 años, se había convertido en el tipo de hombre que siempre había esperado que fuera. Lo suficientemente fuerte para defender lo que era correcto, lo suficientemente humilde para admitir cuando se equivocaba, y lo suficientemente sabio para entender que el éxito significaba más que márgenes de beneficio. «Mamá», dijo, y la palabra todavía me enviaba una cálida oleada por el corazón cada vez que la escuchaba. «La crítica gastronómica del Sacramento Bee está aquí para almorzar». Mesa 8. Miré para ver a una mujer de unos 50 años sentada sola, tomando notas en un pequeño diario de cuero, mientras observaba el comedor con el ojo experimentado de alguien que había visto todo tipo de restaurantes, desde los comedores de carretera hasta los establecimientos con estrellas Michelin. «¿Qué le contaste sobre nuestra historia?», pregunté, alisando mi delantal y comprobando que la cruz de plata de mi abuela fuera visible en mi garganta. «Le conté la verdad», dijo Jacob simplemente.
Le dije que este es un restaurante dirigido por una mujer que cree que la comida es amor hecho tangible, y que cada plato que sale de nuestra cocina lleva 38 años de dedicación a esta comunidad. Una hora después, la crítica se acercó a la barra donde yo estaba preparando salsa fresca para el servicio de la noche. Era mayor de lo que había pensado inicialmente, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y ojos que contenían la sabiduría de alguien que había probado no solo miles de comidas, sino innumerables historias de lucha y triunfo humanos. «Señora Ellis», dijo con la voz cálida con genuino interés, «soy Rebecca Martínez del Sacramento Bee. Me pregunto si podría hacerle algunas preguntas sobre su restaurante y su filosofía de cocina». «Por supuesto», dije, dejando mi cuchillo y prestándole toda mi atención. «Pero primero, permítame preguntarle algo. ¿Disfrutó su comida?». Sonrió, y pude ver que la pregunta la había sorprendido. Fue extraordinaria. El mole en particular. Nunca he probado nada igual. Hay una profundidad de sabor que habla de generaciones de conocimiento. Eso es porque lleva generaciones de amor. Dije simplemente. Mi abuela le enseñó esa receta a mi madre, quien me la enseñó a mí. Pero el verdadero secreto no está en los ingredientes ni en la técnica. El verdadero secreto está en comprender que cuando alimentas a la gente, no solo estás nutriendo sus cuerpos, sino que les estás diciendo que importan, que son dignos de cuidado, que pertenecen a algo más grande que ellos mismos. Escribió notas frenéticamente. Luego levantó la vista con ojos que parecían ver más allá de los detalles superficiales. Entiendo que ha enfrentado algunos desafíos recientemente, que hubo un periodo en el que su papel aquí fue disminuido. Sentí que Jacob se tensaba a mi lado, listo para desviar cualquier pregunta que pudiera causarme dolor, pero puse una mano suave en su brazo y enfrenté la pregunta directamente. Sí, dije. Pasé por una época en la que permití que otras personas definieran mi valor, que me hicieran sentir invisible en mi propia vida. Olvidé que mi valor no proviene del reconocimiento de los demás, sino de Dios, y del amor que puedo compartir con el mundo. ¿Qué cambió?, preguntó. Pensé en ese fin de semana en el monasterio, en las palabras de Sor Catalina sobre el ave fénix, en el momento en que dejé de rezar por la resistencia y comencé a rezar por el coraje. Recordé que el amor no se supone que te haga más pequeño, dije. El amor verdadero, ya sea entre familiares o en una comunidad como esta, debería hacer que todos los involucrados crezcan más fuertes, más seguros de sí mismos, más ellos mismos. Cuando el amor comienza a requerir que desaparezcas, que te avergüences de tus dones, que aceptes la falta de respeto como algo normal, eso ya no es amor. Eso es otra cosa que usa la máscara del amor. La crítica asintió pensativamente. ¿Y su hijo? ¿Cómo encaja él en esta historia? Jacob se adelantó, con la voz firme y orgullosa. Yo encajo en esta historia como el hombre más afortunado de California. Soy el hijo de una mujer que miró a un bebé abandonado y decidió construir toda su vida alrededor de amarlo. Soy el heredero de un legado de servicio y conexión comunitaria genuina que ninguna escuela de negocios podría enseñar jamás. ¿Bebé abandonado?, preguntó la crítica con suavidad. Tenía 3 días cuando mi madre me eligió, dijo Jacob, pasando el brazo por mis hombros. Pudo haberse marchado, pudo haberle dejado esa responsabilidad a otra persona. En cambio, me dio todo: su tiempo, su energía, sus sueños, su feroz protección. La biología quizás no nos hizo familia, pero la elección sí, el amor sí. 32 años de estar presente, sí. Esa noche, después de que el último cliente se fue y limpiamos la cocina hasta que brilló, Jacob y yo nos sentamos en la mesa 12 compartiendo una cena tardía de sobras y planeando los especiales del día siguiente. Se había convertido en nuestra tradición. Esos momentos tranquilos cuando el restaurante era solo nuestro, cuando podíamos hablar de todo y de nada mientras estábamos rodeados por los sonidos confortables del edificio asentándose y el tráfico distante. «Mamá», dijo Jacob, dejando el tenedor y mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. «Tengo algo que decirte». Mi corazón dio un vuelco, viejos miedos resurgiendo a pesar de meses de paz.
¿Qué pasa, mijo? He estado pensando en expandirme, dijo, con la voz ganando emoción. No el restaurante. Eso es perfecto tal como está. Pero el ministerio. Quiero empezar un programa para madres solteras, mujeres que están luchando para llegar a fin de mes mientras crían a sus hijos solas. Clases de cocina, pero también apoyo comunitario, asistencia para el cuidado de niños, capacitación laboral. Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos al entender lo que estaba proponiendo. ¿Quieres ayudar a otras familias como la nuestra? Quiero honrar lo que me enseñaste, dijo. Que la familia no se trata de biología ni de estructuras convencionales. Se trata de elegir amar, de apoyar, de nunca rendirse el uno al otro. Quiero crear un lugar donde las mujeres que se sienten invisibles puedan redescubrir su valor. 3 meses después, abrimos el Centro Comunitario Familia Ellis, en el edificio de al lado del restaurante. Nuestra primera clase tenía 12 mujeres, algunas madres adolescentes que parecían abrumadas por la responsabilidad que llevaban, algunas mujeres mayores que se habían encontrado solas después de décadas de matrimonio, algunas abuelas que habían acogido a niños cuando sus propios hijos adultos no podían cuidarlos. Les enseñé las recetas de mi abuela, pero más que eso, les enseñé lo que mi abuela me había enseñado, que su valor no estaba determinado por sus circunstancias, que su amor era lo suficientemente poderoso como para crear familias y comunidades, que llevaban dentro de sí mismas todo lo que necesitaban para construir algo hermoso a partir de los materiales que la vida les había dado. El ingrediente secreto, les decía a cada nuevo grupo mientras trabajábamos juntas en la cocina de enseñanza, nuestras manos ocupadas con masa y verduras, mientras nuestros corazones compartían historias de lucha y esperanza. Nunca es lo que pones en la olla. El ingrediente secreto es lo que llevas en el corazón. Hoy, mientras escribo esta historia, la cocina familiar Ellis ha aparecido en revistas de California a Nueva York, no por campañas de marketing ni por recetas robadas, sino porque la gente reconoce la autenticidad cuando la encuentra. El centro comunitario atiende a más de 200 familias cada mes, brindando no solo habilidades culinarias, sino un genuino apoyo comunitario para mujeres que se habían sentido tan invisibles como yo alguna vez. Pero la mayor alegría proviene de momentos como esta mañana, cuando llegué al restaurante y encontré a una joven esperando en la puerta principal. Tenía tal vez 25 años, cargando a un bebé que no podía tener más de unos meses, y sus ojos tenían el cansancio particular de alguien que había estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo. ¿Es usted la señora Ellis?, preguntó vacilante. Escuché que usted ayuda a mujeres como yo, mujeres que no tienen a dónde ir. Miré a esta joven madre, a esta desconocida que había escuchado de alguna manera que nuestras puertas estaban abiertas a personas que necesitaban no solo comida, sino esperanza, y sentí la presencia de mi abuela tan fuertemente como si estuviera parada a mi lado. Sí, mija, dije, desbloqueando la puerta y haciéndole un gesto para que entrara donde hacía calor, y era seguro. Ayudo a mujeres como nosotras. Mujeres que saben que el amor es la fuerza más fuerte del universo, incluso cuando el mundo trata de decirnos que no importamos. Mientras preparaba el desayuno para esta joven madre y su bebé, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de ser personal de cocina invisible a líder comunitaria reconocida. No había sido un camino fácil, pero había sido necesario. A veces tenemos que perder todo lo que creemos que nos define antes de poder descubrir quiénes somos realmente debajo de todos los roles y expectativas. El restaurante está ocupado ahora. El centro comunitario está prosperando. Y Jacob está planeando proponerle matrimonio a una mujer maravillosa llamada Carmen, que comparte nuestros valores y me trata como la bendición que finalmente entiendo ser. Pero ninguno de esos éxitos externos importa tanto como la transformación interna que los hizo posibles. Ya no soy la mujer que creía que tenía que ganarse el amor a través del sacrificio interminable. Ya no soy la mujer que aceptaba la falta de respeto como algo normal o permitía que otros la hicieran sentir invisible. Soy Karen Ellis, madre elegida, constructora de comunidades, mujer de fe que aprendió que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar un trato que disminuya tu dignidad dada por Dios.
Y cada mañana, cuando me pongo el delantal y empiezo a preparar comida para personas que tal vez nunca vuelva a ver, pero que me importan de todos modos, recuerdo las palabras de mi abuela. Mija, el ingrediente secreto es lo que llevas en el corazón. Hoy, mi corazón lleva gratitud, fortaleza y el conocimiento inquebrantable de que estoy exactamente donde Dios quería que estuviera. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, olvidada por las personas por las que te has sacrificado? ¿Has visto cómo tus contribuciones son desestimadas mientras otros se atribuyen el mérito de tu trabajo? ¿Cómo te ayudó tu fe a encontrar la fuerza para reclamar tu dignidad? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que estas historias de esperanza y transformación puedan llegar a alguien que necesite escucharlas hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así y han encontrado el coraje para levantarse de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.